siento agradecido a la vez que responsabilizado delante del Señor y de vosotros a la hora de poder compartir la palabra. A mí la primera vez que a la Iglesia se le ocurrió hacernos partícipe a los jóvenes de tomar el púlpito por 5 minutillos fue cuando tenía 18 años, ya paso los 60 y cada vez me pongo más nervioso. Más nervioso por la responsabilidad que supone ser transmisor de un mensaje de parte de Dios. Entonces eso intimida, al menos a mí me intimida. Os agradezco también el tiempo de alabanza compartido, que a lo mejor para vosotros forma parte de la cotidianidad del domingo, pero cuando vamos de visita a otras iglesias ocurre una cosa, que hay cánticos nuevos literalmente. Se nos invita en los salmos a elevar cántico nuevo, es decir, con novedad de vida, aunque sea el mismo cántico, ¿no? Pero se hace de una manera literal, real, cuando vamos de visita a otras iglesias y recibimos el impacto de la novedad con el contenido de la letra que cantamos. Y en este caso han sido 3, 4 canciones que han sido para mí muy significativas en el poder de su contenido. Así que os doy también las gracias por esto. Sabéis otras veces que he tenido el privilegio de compartir la palabra, que lo he hecho en base a un listado de textual que soléis comunicar al que invitáis o entre vosotros, no sé muy bien la dinámica. En esta ocasión me dijo Boris, el texto este o lo que tú quieras, y digo, pues déjame esta vez libre. Y buscando dirección de parte del Señor, y una de las fuentes inspiradoras, al menos para mí, del contenido para compartir con los hermanos, con frecuencia es mi espacio devocional. Recibo ahí un impacto personal y desde ahí pues lo proyecto en la voluntad del Señor, o intentando que sea la voluntad del Señor para el resto de su pueblo. Y hace unos días estaba leyendo en 1 Samuel, capítulo 8 al 10 más o menos, no lo vamos a leer, sí vamos a ver algunos detalles por ahí, pero hubo 2 o 3 palabras en el capítulo 10, al final del versículo 24, que me supusieron un impacto significativo. Era este grito: ¡Viva el Rey! ¡Viva el Rey! Si leéis bien el texto en su contexto, es una expresión desgarradora. Este viva el rey, o muchas veces se dice viva el rey, cuando un monarca fallece y es puesto uno nuevo, llega un sucesor y se dice al rey muerto, viva el rey, o el rey ha muerto, viva el rey. Suele ser una expresión de júbilo de aquellos súbditos que ven por fin que el reino continúa estable y se sienten seguros porque hay rey. Porque el rey, sobre todo en aquellos tiempos, ostentaba la máxima autoridad, tenía la última palabra, el poder absoluto en la decisión final. Hoy estamos en una monarquía parlamentaria donde esto no es así, pero en aquellos tiempos sí. Ahora, este no es solamente el título que quisiera que nos acompañara en la reflexión de hoy, es el clamor que se oye en Mizpa, allí en el año 1043 a.C., bajo el ministerio profético de Samuel. Y es el grito de júbilo de un pueblo, del pueblo de Israel, ¿ante qué? Ante el reconocimiento y la inauguración del reino, no de Dios, del reino de Saúl, el primero de los reyes. Es la culminación de un desastre nacional. Este viva el rey es la culminación absoluta de un desastre que se viene fraguando en el tiempo. Es el resultado final del devenir de un pueblo rebelde a la voz de Dios, que no está conforme con las directrices de su rey, Dios. Es un grito que va a traer consecuencias trágicas incalculables al reino de Israel. Pero es además un desastre que os propongo que se repite en el tiempo y en el espacio y que se proyecta hasta hoy. El grito viva el rey, un rey usurpador del trono de Dios, es la cuestión.
Y os invito a compartir una sencilla reflexión alrededor de estos versículos o de estos capítulos, considerando la pertenencia de la enseñanza bíblica en este relato para nosotros hoy, como decía en el primer libro de Samuel. Ahí explica lo que ocurrió en estos capítulos en Mizpa hace 3000 años, pero lo explica para que no se repita después de 3000 años, porque la tragedia es que se ha venido repitiendo y repitiendo en el tiempo. Y todo empieza con la necesidad de tomar una decisión. Hay un problema y hay que tomar una decisión. Y eso es el día a día de nuestras vidas. Hay situaciones, a veces problemáticas, ante las que tenemos que tomar decisiones. Y aquí se estaba dando un caso particular. Había una situación que se planteaba que requería una decisión. ¿Cuál era? En el capítulo 8, versículos 1 al 5, os pongo aquí del 1 al 3, vemos la descripción de la situación que se encuentra el pueblo de Israel. ¿Y cuál es? Dice que aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Todo bien hasta aquí. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel. Y el nombre del segundo, Abías. Y eran jueces en Berseba. Ahora empieza el problema. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Tenemos un problema. Tenemos un problema. Samuel ha envejecido, sus hijos no eran adecuados para el relevo de su padre y enfrentan una situación límite que han de solucionar. Se abre ante ellos un horizonte ciertamente peligroso. Si se hacen con el mando del liderazgo espiritual de la nación estos depravados, ¿a dónde vamos a llevar? ¿A dónde nos van a llevar? Han de tomar una decisión rápida, una decisión trascendente. ¿Y qué hacen? Valoran los datos, estudian la situación. Los argumentos son legítimos y razonables. Los sucesores teóricos de Samuel, los hijos de Samuel, son avariciosos, prevaricadores e injustos. ¿Qué horizonte nos espera ante esta expectativa? Bueno, ellos se reúnen, dice el versículo siguiente, entonces, esta es la decisión que toman, ¿vale? Hay una situación y una decisión. Entonces los ancianos de Israel, ¿qué hacen? Se juntan y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Paréntesis. Quizás para buscar en Samuel dirección, oye Samuel, hay este problema, vamos a buscar la dirección del Señor. Esto con tus hijos no puede seguir así. No. Parece que sí, pero no. He aquí, tú has envejecido. Tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos, fíjate, ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Hay una decisión que tomar, hay una circunstancia que requiere una resolución y la decisión que toman es reclamar a Samuel la constitución inmediata de un rey que lo juzgue. ¿Qué pueden hacer ante esta tesitura, ante este horizonte incierto? Pues, como estamos diciendo, han de ser prácticos, pragmáticos, buscar soluciones rápidas, como yo. Ante problemas, soluciones. Pues ellos hacen lo mismo. ¿Qué hacen? Miran a su alrededor y copian las recetas de las naciones vecinas. ¿Qué hacen las naciones vecinas? Se constituyen reyes. Y entonces, contaminados de estos valores y principios, demandan a Samuel un rey. Constitúyenos ahora mismo un rey. Para eso hemos venido todos los ancianos de Israel, para reclamar que nos constituya un rey. Como estamos viendo, no cuentan de Dios, no buscan en Él la respuesta a sus necesidades, sino que buscan resoluciones conforme a su propia sabiduría. La pregunta para nosotros, ¿cómo afrontamos tú y yo hoy la toma de decisiones? La toma de decisiones desde las más trascendentes a las más cotidianas. Las tomas de decisiones desde con quién me casaré, qué estudiaré, en qué voy a trabajar, cómo gestiono mi dinero. Estas son cuestiones a las que le damos un halo de importancia, que las tienen, y ahí buscamos, teóricamente, la voluntad de Dios. Sin embargo, muchas veces
a las microdecisiones del día a día que nos parecen intrascendentes, no echamos cuenta. Pero son muchas veces las que de una manera determinante condicionan nuestra vida. Por ejemplo, cuando salgamos del culto, después de la paella, cuando llegues a casa, cuando yo llegue a casa, ¿qué tiempo y qué contenido voy a ver en televisión? No voy a molestar a Dios para esto. Yo decido. ¿Qué plataformas voy a ver? ¿Cuánto tiempo voy a echar pasando el dedo por las redes sociales? Bueno, esto es peccata minuta. No. Detrás de esta peccata minuta hipotecamos nuestra vida. Entonces sería necesario que afrontemos estas microdecisiones delante de la presencia de Dios, tomándole a Él como Rey. Pero con frecuencia vemos que se impone nuestra propia sabiduría, vamos tras el atractivo seductor de lo que el mundo nos ofrece, asumiendo valores seculares y propuestas de la sociedad. No sé si es vuestra experiencia, pero muchas veces es la mía. Muchas veces las respuestas fuera de la voluntad de Dios las consideramos más lógicas, mejores y más razonables y mejores para nosotros. Ejemplo, un argumento legítimo y razonable. Estoy de novio o de novia de alguien. ¿Qué hacer en cuanto a las relaciones prematrimoniales? Bueno, pues dentro de nuestra propia sabiduría podemos decir, bueno, la sexualidad es un impulso irrefrenable, natural, creado por Dios. La sexualidad es algo que Dios ha provisto. Conviene probar para tomar conciencia de la compatibilidad en estas áreas. Todas las naciones, entre comillas, lo hacen. Y empezamos con nuestro régimen de argumentación para dar respuesta según nuestras propias conveniencias. ¿Cuál es el lugar de Dios en todo este argumentario? Ninguno. Pero claro, aquí somos muchos ya casados, mayores, no tenemos ese problema. Entonces nos pasa desapercibido. ¿Y si en el trabajo no me pagan lo justo? ¿Qué hago? Bueno, puedo decir, pues me engañarán en el dinero. ¿No habéis escuchado eso? Pero en el tiempo no. ¿Lo habéis escuchado? ¿O sabéis lo que significa, no? Vale, tú me vas a pagar menos, voy a rendir menos. ¿Tú me quieres robar? Ya me compensaré. Y si hace falta, me llevo un paquete de folio o los alicates. Sonrisas cómplices. ¿Me entendéis, verdad? Le doy vueltas a mi propio argumentario. Busco mis razones lógicas razonables. ¿Verdad que es razonable? ¿No me pagan? Ya me cobraré. ¿Dónde está Dios en la ecuación? En la cuestión. ¿Dónde está Dios en la ecuación? No aparece tampoco por ningún lado. La cuestión es ahora que tú y yo nos preguntemos ¿en qué tesitura te encuentras? ¿Qué decisión tienes que tomar? ¿Grande o pequeña? ¿En base a qué la sueles tomar o la vas a tomar? Porque en última instancia, la manera en que tú decides va a identificar quién reina en tu corazón. Y dependiendo de cómo tomemos las decisiones, estaremos gritando, como el pueblo de Israel, ¡viva el rey! Yo soy el rey. Yo decido lo que más me interesa y lo que más procede. ¿Quién está en el trono de nuestro corazón? Yo me veo muchas veces alegremente, sin pensar, cantando. Tú estás en el... Ahora mismo no se me ocurre ninguna canción que tenga esta letra explícita, pero ya sabéis, ¿no? Hay muchas canciones que en vez de ensalzar al Señor, nos ensalzamos nosotros diciendo, tú eres el rey de mi corazón. Bueno, está por ver. ¿Quién está en el trono de tu corazón? Mirad las palabras reveladoras de un texto que conocéis la mayoría de memoria. Fíate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Eso es tener al Señor como Rey. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Yo
sé lo que me interesa. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Ahora, habiendo visto esto que hemos contemplado, hay una segunda cuestión que el texto pone delante de nosotros. Hemos visto la decisión sobrevenida, ¿no? Hay una situación y hay una decisión, pero hay una realidad encubierta que el texto pone. Dice en el capítulo 8, versículos 7 y 8, lo siguiente. Cuando el Señor ve el escenario y la toma de decisión, dice que dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan. ¿Por qué? No te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Ahora entendemos bien la envergadura del canto, del grito, ¡viva el rey!, ¿verdad? Dios recibe esto de esta manera. A mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. ¿Así hacen también contigo, Samuel? Hay algo más de fondo en el argumentario de Israel. La cuestión real no es si los hijos de Samuel son legítimos sucesores del padre. La realidad es que las razones argumentadas no son más que excusas vacías. La triste realidad es que Israel está desechando a Dios, dándole la espalda y evitando que Él reine sobre ellos. Tras este halo de argumentación, de lógica, de sabiduría humana, se hallaba la devastadora realidad de un pueblo que dice, sin hablar: no queremos que éste reine sobre nosotros. Así estaba escuchando Dios la voz de su pueblo. No queremos que éste reine sobre nosotros. Nosotros sabemos lo que nos interesa. Yo sé, el pueblo dice, lo que es mejor para nosotros. Ahora, ¿cuál es la realidad o puede ser la realidad hoy? Cuando nosotros obramos en virtud a nuestra propia sabiduría según nuestro propio parecer y conveniencia. Lo mismo que hace 3000 años. Le estamos diciendo a Dios con nuestros actos: no quiero que reines en mi vida. No quiero que reines en mi vida. ¿Por qué? Porque yo sé mejor que tú lo que me interesa. Casi, o es que no te enteras. En última instancia le estamos diciendo: no me fío de ti. Es lo que decimos muchas veces, por lo menos yo con mis actos. Y esto es así y nos hace entender la percepción que el cielo tiene de lo que está ocurriendo. A mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Es la interpretación de estos actos de parte de Dios. Hay un texto que esta semana atrás nosotros los grupos de hogar estamos siguiendo un contenido de Pontea, un curso red de evangelismo y apologética, y en una de las sesiones Andy Wickham comparte un texto de Isaías 53, versículos 1 al 3, en una versión que yo no sé cuál es, no la he buscado, lo he copiado directamente, y con ese texto recibí también un impacto. Hemos visto este grito: ¡viva el rey! Pero en el texto hay otro grito. Dice el texto: me di a conocer a los que no preguntaban por mí. Fijaos. Dejé que me hallaran los que no me buscaban. A una nación que no invocaba a mi nombre le dije, grito: ¡aquí estoy! ¿Te imaginas esto? Un Dios gritando de esta manera a una nación que no invocaba su nombre. Dice: ¡aquí estoy! Todo el día, sigue diciendo el texto, y la imagen a mí me parece de impacto. Todo el día extendí mis manos,
a un pueblo fiel, obediente. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo es posible tal manifestación de gracia, de misericordia y de compasión? Un Dios que grita a un pueblo, dice, todo el día extendí mis manos gritando, aquí estoy, a un pueblo rebelde que va por mal camino siguiendo sus propias ideas. Yo no soy así ni con mis hijos. Cuando se manifiestan con rebeldía, por mal camino, siguiendo sus propias ideas, casi me da ganas, a ver si te estrellas ya contra la pared. Y sin embargo, vemos el corazón de gracia de Dios, viendo a un pueblo que está diciendo viva el rey, ajeno a Dios, y Dios al otro lado gritando, aquí estoy para ser vuestro rey. Os quisiera dejar en esta mañana con estos dos gritos. Viva el rey y aquí estoy. Uno que identifica muchas veces nuestras miserias buscando reyes y otro mirando y contemplando la gracia sublime, incalculable de Dios que nos dice una y mil veces en nuestra rebeldía, aquí estoy, hijo. Cuando andamos ajenos a la voluntad de Dios, nos hace acreedores de estos calificativos. Un pueblo rebelde que va por mal camino siguiendo sus propias ideas. Pero el Señor sigue insistiendo e insistentemente llamándonos con los brazos abiertos diciendo, aquí estoy. Habiéndoles dicho todo esto, habiéndoles hablado de la realidad de que están desechando al propio Señor, al propio Dios, para que no reine sobre ellos, aún la misericordia del Señor se extiende y les advierte de las consecuencias dramáticas que va a traer o puede traer esa decisión. Y fijaos los versículos 11 al 18, la narración de la tragedia que sobreviene cuando el pueblo grita, viva el rey. Dijo pues, así hará el rey que reine sobre vosotros. Cuidado, cuidado. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá asimismo a que aren sus campos y rieguen sus mies, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también, fijaos, tomará, ya ha aparecido varias veces, tomará a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo, tomará lo mejor de vuestras tierras, tomará lo mejor de vuestras vides, tomará lo mejor de vuestros olivares y los dará a sus siervos. Diezmará, otra vez la misma idea, subsión, diezmará vuestro grano y también vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestras asnas. ¡Qué espectáculo! Y con ellos hará sus obras. Diezmará vuestros rebaños. ¿Y qué? Y seréis sus siervos. Os tomará a vosotros mismos. Todo lo que sois, todo lo que tenéis, os tomará. Y llegará un día que clamaréis a causa de vuestro rey que os habréis elegidos. Mas Jehová no os responderá en aquel día. ¿Veis? Entre comillas, la gracia de Dios comunicando a su pueblo la realidad que sobreviene cuando le desechan como rey. El Señor les está diciendo, pueblo mío, tener reyes fuera de mí no es gratuito. Tener reyes como todas estas naciones puede parecerlo, pero el coste es brutal, es devastador, es caer en la esclavitud. Va a afectar a todo lo que sois, vuestra familia, vuestras propiedades, vuestro trabajo, vuestra economía, vuestra espiritualidad, vuestras personas. Todo ello por desechar a Dios en la toma de decisiones.
Todo ello por desechar a Dios en la toma de decisiones y buscar respuestas según su propia opinión, según sus propios recursos, según la iniciativa de las naciones alrededor. Esta fue, tristemente, la realidad del pueblo de Israel después de que desechó a Dios en el gobierno de la nación. Dantesco espectáculo. Pero, ¿qué ocurre con nosotros cuando hacemos lo mismo, decidiendo lo que a nosotros nos parece oportuno? La pregunta es, si nosotros lo hacemos, ¿nos pasa o nos pasará factura tomar decisiones fuera de Dios como Rey de nuestro corazón? ¿Nos pasará factura desechar las manos extendidas de Dios diciéndonos, aquí estoy para mostrarte el camino de mi gracia? ¿Nos pasará factura? ¿Tendrá consecuencias cuando seamos o cuando somos un pueblo rebelde, siguiendo el camino de nuestras propias ideas? Buscar respuestas según nuestra propia sabiduría y en nuestros propios recursos y en la copia de lo que las naciones alrededor hacen, nos va a llevar a la sumisión y a la esclavitud a otros reyes que nos van a subyugar con sus ataduras y sus demandas. Aquellas palabras de seréis sus siervos se cumplen 3000 años después. Cada vez que desechamos al Señor del reino de nuestro corazón y que se manifiesta de una manera clara en la toma de decisiones, nos convertimos en esclavos. Por ejemplo, buscamos sentirnos seguros fuera de la seguridad en el Señor como Rey de nuestra vida. ¿Y qué hacemos? Decimos, bueno, pues para yo sentirme seguro necesito tener una buena cuenta bancaria. Porque no entiendo que mi seguridad se sustente en Dios como Rey y Señor de mi vida. No me fío. Prefiero unos cuantos ceros en la cuenta. ¿Veis la idea? Ahora, cuando yo hago esto y busco la seguridad en el dinero, acabo esclavo del amor al dinero, puedo acabar esclavo al trabajo excesivo y compulsivo, al ahorro enfermizo, a diezmar de la ofrenda en vez de diezmar en la ofrenda. Y por más que lo intento, no consigo sentirme seguro y libre, sino esclavo. ¿Veis? Es así como esto funciona. A veces, en vez de buscar seguridad, buscamos sentirnos amados fuera del completo amor de Dios. Decimos, no, Dios como Rey no. Su amor no es satisfactorio. Me voy a buscar otros amores. Por ejemplo, yo me siento amado por la gente que me rodea si les sirvo. Esto es sutil. Y me dedico a servir en la iglesia. A servir en la iglesia para servirme a mí mismo, para recibir aplauso. Esto es una vuelta de tuerca un poco extraña. Espero ser capaz de llegar a lo que quiero decir. Y entonces, ¿qué pasa? Me hago esclavo del servicio compulsivo, pero jamás encuentro satisfacción plena, porque solo cuando Cristo es el Rey en mi corazón, su amor me satisface plenamente. Un tercer y último ejemplo en esto, porque creo que es importante que lo tengamos claro. Yo quiero sentirme realizado como persona. Y busco esa realización fuera de sentirme realizado en el Señor. ¿Y qué hago? Pues necesito, para sentirme realizado, invertir en mi éxito personal. Invertir en mi físico. Y pongo por encima de todo mis tiempos en el gimnasio. Porque yo valgo tanto como lo que me diga el espejo. No lo que me diga el Rey. ¿Vale? Entonces, mi Rey se convierte en el espejo. ¿Vale? Un ejemplo. O la estética. Pero por más que me esfuerce en esta dirección, nunca puedo llegar a la perfecta
plenitud de sentirme realizado en el Señor. He quitado un rey, he quitado al rey, he puesto otro y me he vuelto esclavo. ¿Qué respondió Israel ante el aviso del coste que le llevaría su solicitud? El Señor le dijo: no me habéis desechado, no has desechado a Samuel, me has desechado a mí, mira lo que te puede pasar, ten cuidado con la toma de decisión. Pues Israel actuó con una ceguera manifestada brutal. Fijaos, versículos 19 y 20 del capítulo 8. Pero el pueblo, contumaz y rebelde, no lo dice, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel, que era la voz de parte de Dios. Y dijo: no. Qué triste. No, sino que habrá rey sobre nosotros. Que no te enteras otra vez, Samuel, que no te enteras, Dios. No, no me interesas. Quiero un rey sobre nosotros. Y nosotros seremos también como todas las naciones. Queremos ser igual. Y nuestro rey nos gobernará. ¿Qué pasa? ¿Algún problema? Y saldrá delante de nosotros y hará nuestra guerra. Nosotros haremos la guerra del rey. El rey no va a ser tu guerra. Y entonces viene el clamor. Brutal. Entonces el pueblo clamó con alegría y dijo: ¡viva el rey Saúl! ¡Fuera el rey de Israel! Jehová de los ejércitos. Estaba implícito en este grito. En este grito de reconocimiento de viva el rey está implícito muerte al rey. ¿Me seguís, verdad? Es la ceguera más absoluta y devastadora. Yo cuando leía este grito viva el rey, lo habría leído más veces, pero esas semanas atrás cuando lo leí recibía ese impacto. Viva el rey, la ceguera más absoluta y devastadora. Como dice el refrán, no hay mayor ciego que el que no quiere ver. A un pueblo al que le sobraban evidencias, persiste en mantenerse obstinado en su solicitud de un nuevo rey. Seremos también como todas las naciones y nuestro rey nos gobernará. ¿Por qué tenemos que ser diferentes a los demás? ¿Por qué ha de gobernarnos Dios? Qué dolorosísimo espectáculo de ceguera y de cerrazón. Y a esto creo que responde Dios con perplejidad. O sea, no creo que Dios no entienda las cosas, ¿no? Pero aquí vemos en los versículos 18 y 19 esto. Y dijo a los hijos de Israel: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Paréntesis. Un Dios que mira a su pueblo y dice: no os entiendo. No os entiendo. Yo saqué a Israel de Egipto y os libré de manos de los egipcios y de manos de todos los reinos que os afligieron. ¿Está claro lo que he hecho? Dice: pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios. Vuestro Dios que os guardaba de todas vuestras aflicciones y angustias. Y habéis dicho: no, sino pon rey sobre nosotros. Este es el corazón de Dios, perplejo ante la respuesta de su pueblo. Aún conociendo la experiencia de la bendición de tener a Dios como Rey y Señor, Israel dice: no, sino pon Rey sobre nosotros. Da igual que nos sacara de la esclavitud de Egipto. Nos da lo mismo. No importa que nos libres y nos hayas librado de los reinos alrededor que nos afligen. Nos da lo mismo. No tiene valor alguno el que nos haya, dice el texto, guardado de la aflicción y de la angustia. Queremos un rey. Al contemplar este escenario, yo creo que nos preguntamos: ¿cómo es posible
tanta ceguera? ¿Cómo es posible tanta inconsciencia? ¿Cómo es posible tanta locura? Nos resulta incomprensible esta respuesta del pueblo y que resulta en afrenta a Dios. ¿Ocurre lo mismo hoy? ¿Ocurre lo mismo hoy con su pueblo? Hemos sido rescatados, no de Egipto, hemos sido rescatados de las tinieblas. Hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo, no a la tierra prometida. Hemos sido guardados en medio de la aflicción y de la angustia, y es una experiencia vívida que hemos experimentado. Hemos sido bendecidos, nos dice Efesios, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nos ha hecho linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Nosotros que en otro tiempo no éramos pueblo, pero ahora somos el pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora hemos alcanzado misericordia. La pregunta es, ¿no es el nuestro muchas veces un escenario mucho más dantesco que el de Mizpa? Cuando decimos, no con nuestras palabras, sino con nuestras decisiones y nuestros actos, no queremos que éste reine sobre nosotros. Ante la mirada perpleja de Dios, que no dio crédito a lo que ocurría en Mizpa, y muchas veces no da crédito a lo que ocurre en mi vida hoy. Y lo expresa Dios a través del profeta Jeremías con estas palabras sobrecogedoras. 2 males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí, que soy fuente raudal de agua viva, y han cavado para sí cisternas agrietadas que no retienen el agua. Dos males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí, me han quitado como rey, que soy la fuente de agua viva, y se han cavado para sí, se han puesto otros reyes, que lo que tienen son cisternas agrietadas que no retienen el agua. ¿Quién está en el trono de tu corazón y de mi corazón? Con la mano en el pecho. Porque lo fácil, lo automático, lo religioso es decir, el Señor está en el trono de mi corazón. Y cantamos. Pero quizás habría que plantearlo de una manera más práctica, que identifica realmente quién está en el trono de tu corazón y de mi corazón. ¿Quién y qué controla tus decisiones? Ese es el que manda. ¿Qué me domina realmente? ¿Qué me domina? Más práctico, ¿en qué invierto mi tiempo? Digo, el Señor reina en mi corazón, pero mi tiempo se lo doy al Dios. Deporte, dinero, familia, pues se puede idolatrar a la familia, Netflix, redes sociales. ¿A quién doy mi tiempo? Eso puede ser un algodón que nos engaña. ¿Qué me apasiona en la vida? Tengo la ventaja de que como no os conozco, no sé si algunos sois apasionados del Málaga. En mi iglesia hay apasionados del Betis y del Sevilla. A veces me sorprendo porque jamás veo tanta pasión como cuando habla alguno del Betis o del Sevilla. Y digo, bueno, entonces no sé si está grabando o no. Pero digo, hermano, ojalá te viera así de apasionado en los asuntos del reino, no del Real Betis. ¿En qué encuentras mayor placer y satisfacción? ¿En mirarte al espejo?
hay muchos chavales, sobre todo jóvenes, que su mayor satisfacción es el postureo delante del espejo. ¿Qué te da mayor placer en la vida? ¿Tu experiencia de intimidad con el Señor, el Rey, o otros dioses? ¿Qué energía motiva e impulsa nuestras acciones? Posiblemente respondiendo a estas cuestiones podamos identificar qué o quién reina realmente en nuestra vida, en el día a día de las decisiones pequeñitas que marcan y delimitan nuestro horizonte. Ahora, esta mirada es una mirada que hemos de confrontar con una voz de esperanza. No quedarnos ahí hundidos en la miseria, ni mucho menos, porque aquí subsiste el grito del cielo. Hay esperanza, hermanos. Aquí estoy, suena todavía. Aquí estoy, llega hasta nosotros. Aquí estoy para ser tu rey. ¿Y sabes qué es esto? Es una manifestación de gracia en estado puro, purísimo. Porque aquí estoy extendiendo mis manos todo el día a un pueblo rebelde que va por mal camino siguiendo sus propias ideas. Es decir, a mí, rebelde por mal camino y que sí, y a que intento hacer lo que me da la gana. Y el Señor me dice, y yo, pero aquí estoy. Y ese grito llega hasta hoy, llega hasta ti y hasta mí. Hay gracia, hay esperanza. Hay gracia, hay esperanza. Podemos aplicar el texto que mencionábamos antes, personalizando, como si fuera la voz de Dios. Fíate de mí, nos dice el Señor, abriendo sus manos todo el día. Fíate de mí. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconóceme en todos tus caminos y yo enderezaré tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Témeme a mí y apártate del mal. Fijaos qué bueno, porque eso va a ser medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Aquí estoy. Yo creo que si no recordáis mucho de la reflexión en esta mañana, si os podéis quedar con estas dos palabras. Aquí estoy. Llévatelo en el corazón. El Señor sigue diciendo, aquí estoy. Abandónate en los brazos del Rey. Aunque no entiendas, aunque te cueste, aunque vaya contra tu propia sabiduría y razón, aunque suponga ir contracorriente, aquí estoy. Ponme en el trono de tu corazón y hallarás medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Os dejo con una oración. Muchos sabréis quién era Jorge Miller, aquel que a final del siglo XIX atendió en diferentes orfanatos en Inglaterra a unos 8.000 niños. Y él en su diario escribió lo siguiente. Decía, hubo un día en que decidí morir. ¿Morir a quién? A Jorge Miller. Morir a Jorge Miller es decir, voy a quitar a Jorge Miller del trono. ¿Vale? Hubo un día que decidí morir a mí mismo. Y desde entonces, esta es mi oración. Señor, muero a mis gustos, a mis opiniones, a mis preferencias. Muero al mundo, a su aprobación o a su censura. Muero a lo que me aleja de ti y me impide amarte. Líbrame de mí mismo. Cámbiame, Señor. Quiero ser lleno de ti. Cambia mis deseos por tu voluntad. Cambia mis derechos por tu reino. Cambia mi gloria por el Evangelio. Haz tal obra dentro de mí que cambie todo lo que el mundo ofrece por disfrutar de tu persona. Y ahora, por terminar, te invito, si así lo sientes, a hacer esta oración tuya. A despedir esta reflexión
si así lo sientes, haciendo esta oración tuya. Y que no es Jorge Miller el que decide morir, sino tú y yo. Y quizás con nuestros ojos cerrados, nuestra cabeza inclinada, la libertad que queráis, no solamente contemplar esta oración como un ejemplo de oración de parte de Jorge Miller, sino hacerla nuestra. Señor, muero a mis gustos, a mis opiniones y a mis preferencias. Muero al mundo, a su aprobación o a su censura. Muero a lo que me aleja de ti y me impide amarte. Líbrame de mí mismo. Cámbiame, Señor. Quiero ser lleno de ti. Cambia mis deseos por tu voluntad. Cambia mis derechos por tu reino. Cambia mi gloria por el Evangelio. Haz tal obra dentro de mí que cambie todo lo que ofrece el mundo por disfrutar de tu persona. Que así sea.